Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos. Yo siempre, Bien, bien, aquí estamos. yo siempre haciendo aquí los efectos especiales. Bienvenidos nuevamente a Conversaciones Incómodamente Cómodas. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en la segunda temporada. Entonces, esta ocasión, mis amigas feministas me van a matar, me van a odiar, porque me van a decir, ¿qué? ¿Qué vas a decir? Dirían por ahí, estoy bendita entre los hombres, soy la única mujer el día de hoy. Entonces, amigas, no se enojen, no se enojen, para todo hay, ¿verdad? Pero esta ocasión nos toca estar rodeado de hombres y pues bueno, les voy a presentar a mis amigos que van a estar conversando hoy. Así es que de este lado, no sé de qué lado de la pantalla esté, pero está mi compadre, mi amiguito que siempre está conmigo, Julio Campos, bienvenido. ¡Hey! ¿Cómo están? No, pues es un placer otra vez estar aquí. La verdad es que ha sido muy cool este viaje y todo lo que se ha hecho. La verdad es que ver y esperamos ver también todo lo que el Señor va a hacer a través de esto y en la vida de las personas y los corazones de todo esto que se está haciendo por medio de estas charlas incómodamente cómodas que a muchos le incomoda, pero al final tiene un propósito, ¿no? Que es acomodar o ayudar a que las cosas tengan su justo valor, su justo peso. Entonces, encantado de estar aquí hoy y más con los invitados de agasajo que tenemos el día de hoy. Sí, oigan, les voy a hacer ¿cómo se llama esto? Un comercial. Si no han escuchado en la primera temporada, Juli tiene con su hermosa esposa Eli, que te mando Ah, un beso sí. y un abrazo, tienen un episodio que se llama Oración es, donde hablamos acerca de si nuestras oraciones son respondidas, si no sé orar, cómo puedo orar, si no sé si en algún momento es como, ¿cómo le hago? ¿En qué momento oro? Y así. Entonces, vayan y se llama Oraciones y está muy chido. Y pues bueno, tengo por segunda vez a un amigo llamado Austin. Bienvenido, Austin. Gracias What's up? nuevamente. ¡Eh! Por segunda vez. Si no han escuchado el episodio de Austin, vayan a escucharlo. Es uno antes de este. Entonces, pónganle pausa a este y regresen al otro. Está muy chido, está muy chido. Hablamos sobre liderazgo joven. Entonces, denle like. Gracias, Austin. ¿Cómo estás? Oh, I'm fantastic. Estoy bien, Eh, gracias a Dios. Aquí estamos. Estoy emocionado. ¿Sí? Qué bueno, amigo. Yeah. Gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de tenerte otra vez. Y pues bueno, por primera vez, y aquí esperamos tenerlo nuevamente. Vamos a darle un aplauso. Sí. Ah, Marcelo, bienvenido. Hola, muchas gracias, Karina. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. A los demás, puedo decirlo así, panelistas, los demás que van a compartir estas conversaciones incómodamente cómodas, ¿no? Gracias a Julio, gracias a Austin, y gracias a Dios que nos Sí. permitió estar reunidos con un propósito el día de hoy, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de compartir lo que Dios quiere en este día hacia su pueblo. Yay. Gracias. Ay, yo sí. Bien. Mhm. Sí. Imaginen que hay muchos aplausos. Cohetes. Ándale, que hay cohetes, así como en las ferias. No, no, los cohetes no, porque espantan a los perritos. Ah, sí, no, no, no. Eso Entonces, lo tenemos que hablar muy seriamente, amigos. Dejen los cohetes en las ferias, porque no manchen, sufren mucho los animales. Entonces, pastores, líderes, por ahí van los cohetes en sus iglesias. Pues bueno, fuera de mi comercial pro animal, pro animal, vamos a empezar con esta conversación. Por ahí ustedes vieron el letrero que se llamaba cancelación cristiana, si no eres, no perteneces. qué Y vamos fuerte. a, ya sé, muy cañón, pero es una realidad dentro de nuestras iglesias. Y es momento de que las hablemos y es momento que las paremos y que si te está incomodando en este momento es que te preguntes qué estás haciendo para que te esté incomodando esta pregunta. Entonces, vamos a empezar con esta parte donde, ya saben, estamos llamados a buscar gente, estamos llamados a que
vamos a traer a los que están alejados y de repente te empiezas a poner playeras de ven tal cual como eres. Esto me gustaba mucho porque lo platicábamos, lo platicaba con Austin, ¿no? Ven tal cual eres, ven como eres, ven así, o sea, como Dios te hizo, y de repente sale la persona que le gusta, no sé, los Jonas Brothers, y a mí me gustan los Jonas Brothers, amo a los Jonas Brothers, y me encantan los Jonas Brothers. Tampoco. Sí, o sea, pues la verdad sí, pero era un ejemplo. Ok. Era un ejemplo de verdad, o sea, conmigo. No, y de repente, o sea, empiezan a agarrar de que me gusta esto, me gusta otro, pero llega un momento dentro de que la persona está ya dentro de la comunidad que no empieza a ser parte de la misión y la visión que tiene la comunidad o la iglesia. Y es cuando empiezan a ver problemas de si antes lo ponías a predicar, ahora ya no lo pones a predicar. Ahora lo mandas hacia atrás y lo pones a hacer cosas que, entre comillas, son como, lo voy a decir así, porque normalmente eso hacen, de que los mandan a lavar baños y que los mandan a recoger no sé qué, que a mucha gente le enoja esto, pero quiero decir que no es nada malo, o sea, no es malo, pero después de tenerlos en un buen puesto, entre comillas, los mandan a hacer cosas feas. Entonces, ustedes como pastores, como líderes, cómo han afrontado estas situaciones dentro de sus comunidades. ¿Qué han hecho para solucionar esto? O si les ha tocado, ¿cómo han reaccionado ante esa situación? Marcelo, no te preocupes, puedes quemar a quien quieras. Yo estoy atento a la pregunta, va. Y bueno, no sé. No. No. Me quedé pensando en lo que comentaste, que lo quitan de un ministerio, de un servicio y lo mandan a lavar baños, en el mejor de los casos, porque en algunos otros casos lo vetan completamente. Y esa persona se hiere y dice, bueno, entonces yo no sirvo ni para el mundo, ni para Dios, ni para mí, y ocurre un sinnúmero de cosas en su mente, en su alma y en su espíritu que ni te cuento, pero bueno, era nada más ver eso, ¿no? Que sí he estado presente en ese tipo de cosas, he lidiado con eso, he hablado con las personas que son tratadas así, y la verdad, terminas dándote cuenta que como líder o como persona muy allegada a un ministerio, una persona puedes herirla tanto y sumirla tanto en una depresión que no pueda continuar con su servicio o que crea que no es apto para Dios, que lo detienes tú mismo. Entonces, hay muchas preguntas en todo esto, ¿no? De lo que comentaste. ¿Cómo lidiar con eso? No sé si Austin o Julio, que hayan tenido alguna experiencia y puedan compartirlo. Te puedo decir que si 50 son poquitas. ¿Y cómo lidié con eso? Sí, 50 personas que conocí que pasaron por ese proceso en los últimos 12 meses. No. Sí. Y yo así de que, caramba, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué los dirigentes, los líderes estamos permitiendo eso? ¿No? Porque es más común. Pero bueno, al principio yo siempre me quedaba callado, yo solamente escuchaba y decía, Dios, ¿qué hago? Pero no sé, comenta, Julio, comenten, Austin. Antes de que empiece a quemar hice aquí. un comentario en relación No, yo solamente dije, el mejor de los casos es que haga algo esa persona, el mejor de los casos, porque lo peor que casi siempre sucede es, no haces nada. Claro, no haces nada. Y justo eso que decía, hermano, ahorita, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, lo mandan a uno a lavar baños. En el peor de los casos, digo, yo puedo decir, o sea, te cancelan totalmente, te quedas, y lo primero que pasa en tu cabeza es, pues sí, o sea, no sirvo para nada, pierdes tu identidad después de haber estado en una posición de, digamos, de liderazgo, ¿no? Porque en esa posición de liderazgo tú tienes una visión, tú tienes un ministerio y sabes que Dios te puso ahí por algo, porque independientemente de que un líder te haya designado ese puesto o haya dicho ese puesto es para ti, pues es algo que viene de lo alto. El mismo Jesús, nuestro Padre, dice,
tú no, le dice a Poncio Pilato, tú no tienes más poder sobre mí que el que se te ha dado desde lo alto, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen, ¿sabes qué? Pues no me parece lo que estás haciendo o esto, o incluso ya de tu vida personal, que algo no les parece que haces en tu vida personal y te cancelan. Y no solo te echan para atrás, o sea, te echan hasta la periferia, ¿no? O sea, te echan a las orillas del grupo, a donde, a donde literalmente nadie va, nadie, si antes te daban like todos en Facebook, por ejemplo, ahora ya nadie te da like, ¿no? Te Este, bloquean. si antes, No. si antes te mandaban WhatsApp, oye hermano, ¿qué vas a hacer? Vamos por pizza, vamos por café, ahora ya nadie te habla. Ujú. Y dices, bueno, al final, no sé, aquí no venimos a juzgar, sino venimos a hablar una realidad, ¿no? Muchas veces eso se da, sí, puede ser también por una actitud de la persona, por una actitud mía, por ejemplo, sí, también, pero también a veces hay cosas que en mi vida personal no le gustan a la otra persona. En mi caso, recuerdo una vez, por ejemplo, yo me sentía triste, yo me sentía deprimido, y un amigo me dijo, vente, vamos a misa. Y yo dije, no, no quiero ir a misa. No, pero es que esto, pero es que lo otro, pero es que te va a hacer bien. Sí, o sea, yo entendía en mi corazón que me iba a hacer bien, pero yo decía, no, no quiero. Entonces esa persona dejó de hablarme una semana y pues me dejó peor porque era como de, me daba tristeza, porque aparte era una persona que formaba parte de mi servicio como músicos y yo después pensé, ¿por qué no se detuvo a preguntarme cómo me siento antes de Sí. obligarme a ir a misa, ¿no? ¿Por qué no me dijo, oye hermano, ¿cómo estás? ¿Estás deprimido? O sea, no. Primero fue, o sea, como, y entiendo la parte, ¿no? O sea, intentas ayudar como desde tu posición. Yo me siento bien, yo me siento cool, yo estoy bien espiritual y quiero ayudar desde esta posición. Y yo creo que lo mejor ahorita es que vayamos a misa. Y sí, tal vez tiene razón, pero primero hay que escuchar cómo se siente esa persona, Ujú. ¿no? Entonces, como decía el maestro, en el mejor de los casos, sí, lavas baños, ¿no? Y dices, bueno, lo haces con la mejor de las actitudes. Pero cuando te dicen, no vas a servir, ven y recibe. Dices, ok, voy y recibo. Pero cuando mi autoestima, por el hecho de haber sido el líder de esto y ahora ya no lo soy, y aparte mi identidad está fragmentada, porque esa es la palabra, fragmentada, porque me pasó esto y no me explicaron bien qué fue lo que pasó o por qué se tomó esa decisión, por qué no, más allá de removerme, es como de, bueno, tú ya no vas a ser el líder, tú vas a hacer tu servicio, ¿por qué no hacer, no sé, por qué no hablar con la persona, por qué no ministrarla de otra forma? ¿Y por qué llega el momento en que los pastores dicen, o los líderes, ya, yo ya no te voy a ministrar, yo ya no tengo nada que hacer, o sea, si Jesús lo hace una y otra vez, ¿no? O sea, es como esa parte de yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Si Jesús te da si el Padre te da una palabra para el hermano una y otra vez, ¿por qué no ir a decírsela una y otra vez hasta que Dios diga, bueno, Dios ya no me ha dicho nada, lo voy a dejar un momento, ¿no? Pero si Dios sigue diciendo, sigue poniendo a esa persona en tu corazón, como diríamos en inglés, ¿no? Why do we stop? Por qué nos detenemos, ¿no? O sea, es una prerrogativa de nosotros como llamados, como llamados a un ministerio de liderazgo, a ir por esas personas. Y bien lo decía, en el momento en el que ya comenzamos a ver ese liderazgo de otra manera, o como decía Rick Warren, ¿no? Liderazgo sin amor es manipulación. Entonces, Sí. si ya no estoy dando amor ahí, entonces ya es otra cosa y estás manipulando la vida de las personas y puedes destruir esa persona, como bien decía el maestro, ¿no? No A mí me sé, gusta esto que, perdón, Juli, antes de que, no, de que Austin hable, hay algo que me gustaba que tomé un taller con Miriam González, también tenemos un episodio con Miriam González. Ella es, ¿cómo se llama esto? psicóloga. Ayuda a los líderes, Ah, no, ayuda a los líderes, tiene como cursos de liderazgo. Entonces tomé uno de los cursos de ella y decía que tenemos
tenemos que tener conciencia que estamos ayudando a las personas a florecer, que no estamos creando seguidores. Entonces, cuando dices esto, que a lo mejor en ese momento tú lo que necesitabas era que te apapacharan, que estuvieran ahí contigo. Entonces, era el momento en que te ayudaran a florecer en lugar de, pues vamos a misa, vamos a misa, vamos a... O sea, es como, no, es un momento donde él necesita, bueno, donde las personas, aquí ya estoy hablando hacia ti como líder, cuando las personas están en estos momentos que se están alejando de Dios o que no quieren en ese momento estar con Dios, no hay problema. No hay problema que no quieran ir a la iglesia, no hay problema que no quieran ir. Lo importante es primero saber qué hay en el corazón de la persona y trabajarlo, porque a lo mejor hay mucha gente que está en depresión, hay mucha gente que está al borde del suicidio y en ese momento lo que necesitan es ayuda, es que alguien les muestre amor. Entonces, si en ese momento no quieren llegar a la iglesia, no hay problema, no se va a caer la iglesia porque esa persona no vaya. O sea, primero tienes que cuidar su corazón, tienes que cuidar la integridad como persona y sobre todo tienes que cuidar la identidad de la persona, porque tú sabes que esa persona es hijo de Dios. Entonces, si tú sabes que esa persona es hijo de Dios, sabes que esa persona tiene que sentirse amado. Entonces, pues ya, solamente quería decir eso, que hay que ayudar a florecer a las personas. Dale, Osti. Bueno, yo creo que vas a saber que tienes el corazón de un siervo o un esclavo de Dios si estás puesto en esa posición y no te molesta lavar los baños y todo eso, ¿verdad? Claro. Por eso yo creo que un cristiano maduro pudiera estar en cualquier posición y eso molesta. Como en Marcos 9, ¿verdad? Que los discípulos están hablando y dice, oh, ¿quién es el mejor? Y Sí. Cristo le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y yo creo que en la iglesia hoy muchas veces admiramos a las personas que están tocando música o están predicando y muchas veces no levantamos suficientemente las personas que están echando la basura, pero uno no es mayor o mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, como dices, yo creo que cualquiera persona que sea, no debe ser pastor si no puede lavar baños o echar basura, creo yo. Porque si uno va a pastorear la gente y la familia de Dios, tiene que servir a todos o poder servir a todos. Yeah. Wow, me encanta eso. Fíjate que una vez, creo que fue Andrés Speaker, el pastor de Más Vida, Ciudad de México, y no sé qué estaban hablando de servicio y decían que el pastor era como el que recogía, o sea, el que les ayudaba. Obviamente, pues ya, pues es una iglesia más grande y así, pero que a inicios veían al pastor junto con su esposa recogiendo y haciendo y lavando y haciendo. Entonces, eso también lo hablábamos con Austin en el episodio pasado, de que todo lo que hacemos, lo que empezamos a hacer como líderes, los que vienen atrás lo vienen haciendo igual, a lo mejor igual a nosotros o mucho mejor que nosotros. Entonces, pues sí, si tú estás plantando iglesia, si estás plantando comunidad, empieza por ahí. Empieza desde lo bajo hasta lo alto, amigos. Hasta que digas, acá estoy. Pero Sí. bueno, ahí sí pásale. Sí, no, y creo que lo que dice Austin es muy cierto. O sea, alguna vez el maestro Marcelo aquí no me va a dejar mentir, él me decía, ¿cómo vas a mostrarle tú a una persona cómo llegar a un lugar si tú no has estado ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo vas a enseñar o decir,
a decir, bueno, vamos a barrer aquí. Cuando tú inicias una iglesia o inicias una comunidad, tú eres el que llega temprano, Sí. acomoda el audio, conecta los micrófonos, pone la guitarra, acomoda el estrado, barre un poco, que se preocupa porque haya una escenografía que se vea bonito, este, eres el que llegas, ¿no? Y a veces te enoja, por ejemplo, que algunas personas de la comunidad que ya están ahí no te ayudan. Y no te ayudan y tú lo haces. Y no, pues es que yo esto, es que lo otro. Y, y dices, bueno, pero yo lo hago, como dice Austin, es mi servicio, ¿no? Es mi Ujú. servicio y aunque me toque a mí nada más poner clavos o nada más poner el audio, voy a poner el mejor audio. Voy Ujú. a poner los mejores clavos, los clavos más derechitos con 90 grados de inclinación. Este, a barrer, voy a Qué dejar la preciso. duela reluciente. Este, no sé, o sea, obviamente con ese pensamiento de que para Dios lo mejor, ¿no? De que para Ujú. Dios solo lo mejor, the best. Entonces, cuando lo haces así, esa parte es a la que me refería y es a donde voy. O sea, cuando tú haces eso, cuando tú haces esa parte, que es como un poquito orientado a la pregunta que hacías, ¿qué hicieron cuando los aventaron a la periferia? Dices, bueno, si a lo mejor yo hice mal, voy a hacer lo que me toca, hacerlo bien, hacerlo lo mejor que pueda y permitir que Dios sea el que me dé otro lugar o el que me dé, o el que me ponga en donde yo debo de estar, donde Él quiera. Entonces, tu trabajo, como dice Austin, ese siervo, esas ganas de amar a Dios por sobre todo, es donde el Señor te reconoce, porque Él es el que te reconoce y Él es el que te va llevando, Él es el que estás en su cobertura por completo, y al final Él te levanta. Pero aparte de eso, cuando tú estás haciendo lo mejor que puedes, y, y de todas maneras, o sea, hacen el esfuerzo por cancelarte, o sea, por echarte para atrás, así porque no, es que se cree muy espiritual, pero no lo es. O sea, ¿y dónde queda el trabajo que yo estoy teniendo pues en mi casa, ¿no? En mi cuarto. Ese trabajo que yo estoy teniendo es como, aquí en México se da mucho, ¿no? O sea, cuando ves a alguien triunfar, lo empiezan a jalar de los pies, o sea, ves a alguien que va para arriba y lo jalan, ¿no? O sea, no, aquí quédate con nosotros. Entonces, cuando ves que alguien está creciendo, alguien que baja, que va, y la gente que está a tu alrededor, lejos de ayudarte, te dice, no, es que esto está mal. Y presentas un proyecto y te dice, no, es que sigue estando mal. Y presentas una pista y te dice, no, es que está mal, no cantes eso. No sé, y todo eso, y ¿qué pasa? Que lo único que haces tú, si tenías ese fuego, si tenías esas ganas de ir para adelante, Ujú. te echan para atrás y otra vez Rayos. te vuelve. Y digamos que tú tenías todas las ganas y te sientan. Como de, no, hermano, usted quédese sentado todavía. Dios todavía no lo quiere parado. Te dices, bueno, como siervo, again, tú dices, ok, Me pero siento. me siento. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando pasas sentado y ves a más gente que levanten porque es amigo del pastor, porque sí, ese sí le cae bien, porque ese sí concuerda con lo que el pastor cree, con lo que el líder cree, porque pues ese le sabe secretos al pastor y al líder que pues no conviene que todos sepan, este, eh, y eso sí los levantan, pero tú te quedas sentadito. ¿Qué hacer en ese momento? Mi recomendación es seguir trabajando en lo secreto, seguir Ujú. siendo un siervo de Dios en lo secreto. Al final, el que está viendo lo que tú estás haciendo y el esfuerzo que estás haciendo es Dios. Ujú. Y es para Él el que hacemos estas cosas. Sí, yo creo que ahí también entra como la parte del liderazgo, ¿no? Y la parte de las amistades, porque pues sí, o sea, puedes estar, es que yo no creo que las comunidades y las iglesias sean para que la gente esté sentada. O sea, si no, y es ahí donde vamos. O sea, es como, yo no voy a llegar a una iglesia, pásale, ¿quién levantó la mano? ¿Alguien levantó Marcelo, la mano? adelante, ¿Alguien Marcelo. levantó la mano? Este, hasta se me No, no, fue. no, yo estoy escuchando, Bueno, deja continuo. de Y Carla. ya, y Sí, tú, sí,
Sí, sí. Y ya te paso el micrófono. Antes de que se me vaya la idea, porque se me va muy feo. Adelante, adelante, adelante. Sí, o sea que no, no estamos para dejar a la gente sentada. O sea, es como, ok, Ujú. porque a mí sí me pasó, también me sentaron y era como, no, y yo es que no me quiero sentar, o sea, ¿qué caso tiene de que yo esté recibiendo y que esté percibiendo todo lo que Dios quiere de mí y no pueda yo hablarlo? Me gustaba mucho porque en el episodio pasado, si no lo has escuchado, ve antes de que te spoileamos, hablábamos de esto, de decir, ok, o sea, sí, o sea, pues sí, hay que rendirnos, hay que escuchar la voz de nuestro pastor, porque a lo mejor puede ser que lo que yo quiero hacer no está con la misión ni la visión de mi comunidad, pero también hay que ser astuto, bueno, hay que pedirle mucha sabiduría a Dios de decir, a ver Dios, o sea, tú quieres esto de mí y esto no me lo está dejando. Y es cuando amigos, pastores, líderes, sacerdotes tienen que decir, no es tu lugar ahí, bebé. O sea, discúlpame mi vida, pero ahí no vas a florecer. Porque se supone que estamos aquí para recibir y dar frutos. Entonces, ¿dónde están mis frutos? ¿Dónde están cayendo? No pueden seguir cayendo aquí donde estoy mismo, tienen que caer. Entonces, si tú estás pasando por esa situación, pídele a Dios que te dé la sabiduría de decir, a lo mejor tengo que seguir aquí, tengo que escucharte, a lo mejor porque estoy creciendo aquí, porque ahí mismo estamos honrando lo que nuestros pastores están haciendo, lo que nuestros líderes están haciendo, estoy honrando lo que ya recibí de ellos, pero también es como, no, me tengo que mover Dios, pero dime para dónde voy, porque no lo puedo hacer sola, no puedo quedarme aquí pecándome. Ahora sí, más, persona, pásale, estás en tu casa. No, gracias, gracias, Carla. Sí, aquí hay, en el diseño de Dios, fíjense que coincido mucho con lo que están comentando ustedes, pero hay algo en el diseño de Dios y que viene en la Escritura. El diseño original de Dios para con nosotros es el pastor y las ovejas. ¿Y cuántas veces no se habló de eso? Y Jesús en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de San Lucas, vaya, ahorita voy a tocar un punto en el Evangelio de San Juan, sí, como el pastor, y hacer una gran diferencia entre pastorear y apacentar, que es en donde nos hemos equivocado mucho y por eso la gente se cancela. Nos hemos equivocado como líderes en definir claramente qué es pastorear y lo que es pastorear. Porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 15 al 19, el Señor habla con Pedro y le dice, Pedro, hijo de Simónico de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, o sea, te amo. Y Jesús le dijo algo muy interesante, apacienta mis corderos. ¿No? Pues Pedro se sintió, yo pienso, así como todos nosotros, ¿no? Julio, esposo de Eli, Austin, hijo de no sé quién, pero de tu papá, Carla, hija de quien tú eres, hija, me amas. Y creo que cada uno, Marcelo, hijo de doña Marta y a Marcelino, me amas. Y le hemos dicho que sí, ¿sí? Y él nos dijo, apacienta mis ovejas. Así empezamos. Entonces decimos, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Pero me vuelve a preguntar como lo hizo con Pedro. Por segunda vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Y el Señor de ahí le dijo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez el Señor le preguntó a Simón Pedro, ¿me amas? Dice la Escritura que Pedro se entristeció tanto que por tercera vez le preguntara, ¿me amas? Él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, por segunda vez, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está el diseño original de Dios en las iglesias, en las comunidades. Ahí está en esa parte. Y no estoy hablando, y para los que se incomodan, pues incomódense, no estoy hablando de la sucesión apostólica. No, no estoy hablando de eso. Fíjense lo de la mesa. No estoy hablando de que el Papa, los obispos y los obispos, no. Estoy hablando simplemente de que el Señor le dice algo muy claro a Pedro. Pastorea y apacienta. Wow. Pastorea y apacienta. Y lo confundimos,
Muchas veces el pastor quiere ser el que medie el problema entre el hombre y su esposa. Estar ahí y darle cachetadas a la esposa y decirle, entiende, mujer, no te ama. O pegarle al hombre y decirle, tú, ponte en paz y atiende a tu familia. Te estás involucrando tanto en un tema que no, eso no es pastorear, eso no es apacentar, eso es ser un chismoso y querer hacer lo que le toca a los demás. Bueno, Y si no sabemos diferenciar como sí, si no sabemos diferenciar como líderes, pastorear y apacentar, y que el Señor más que nada le dijo a Pedro 2 veces, y si quieren leanlo, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, versión Reina Valera, versión Dios habla hoy, versión King James, todas dicen lo mismo. 2 veces apacentar, solo una pastorear. Ok, entonces quiere decir que es diferente. Pastorear del griego poimaino, que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, guardar. Apacentar, del griego bosco, que significa alimentar, nutrir. Cuando un líder apacienta a las ovejas, la nutre, la alimenta. wow. Y es ahí en donde hemos fallado. Generalmente siempre pastoreamos. Queremos ser los que gobiernen, los que dicen, es que yo te estoy cuidando, es que yo soy tu líder y debes de hacerlo como yo te digo, y lo empezamos a cancelar. Estoy hablando también desde el punto de vista de los líderes que muchas veces creen tener la razón en cancelar a las personas. Y también que las personas que son canceladas se queden ahí y digan, sí, es que es mi pastor y él dice la verdad. No, mi niño, mi niña, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Si se fijan en el diseño de Dios, en donde nos habla sobre cómo evitar la cancelación, o por lo menos que cuando nos llegue tomemos la decisión correcta de o seguir o mantener o quedarnos ahí, es necesario que entendamos que como líderes, si el líder está apacentando, la persona se está alimentando y va a entender. Pero si el líder no está apacentando y solamente está pastoreando, la persona se va a herir. La persona se va a perder. Es lo que hemos hecho muchas veces. Y cuando de pronto me llegan a mí y me dicen, es que aquel líder me dijo es que aquel líder me dijo lo otro. Y yo le dije otra vez al Señor, Señor, deja ya no quiero que me estén hablando, por favor. Estoy cansado de liderar o de lidiar, mejor dicho, con los problemas de otros líderes. Yo ni siquiera los conozco. Y en ese tiempo, cuando me empezaron a llover llamadas de 2 a 3 horas con personas que me decían llorando, ¿cómo aguantaste esta situación? Que me decían llorando, es que cómo tú nunca le dijiste nada, es que cómo tú siempre estuviste ahí. Y el Señor me hizo recordar mis primeros días de cuando yo tenía ya 17, 18 años. Todavía estoy joven, ¿ok? En donde yo le dije al Señor, Señor, a donde quieras. Y me acuerdo que teníamos actividades en aquella época de ir a vender antojitos a un lugar para una fiesta especial, y era despertarse a las 5 de la mañana. Era estar en el lugar a las 5 de la mañana. Yo tomaba mi bicicleta, me iba en mi bicicletita y estaba ahí. ¿Saben qué? En aquel tiempo no me importaba si yo nada más estaba. Mi mamá sí me decía, es que no va Sutano, es que no va Perengano, es que el líder tampoco va. No me importa. Si yo le dije sí al Señor, quiero ir. Pero pregúntamelo ahorita. Si llego otra vez a las 5 de la mañana, si voy a llegar en bicicleta, si voy a llegar soportando el frío, yo diría, no, Señor, esos tiempos ya pasaron. Ahí es donde tenemos también que incomodarnos y decirnos, ¿no sabes qué? Tengo que volver a ese tiempo. Si el Señor me lo está recordando, en algún momento lo hice, ahorita ya no sé cómo hablar con esas personas porque se me olvidó el tiempo en el que me subí a una bicicleta. Estaba a las 5 de la mañana y no me importaba. Cuando preguntaban, ¿quién quiere venir tal día a las 5 de la mañana para servir al Señor? Yo levantaba la mano. Jamás volteé quien decía si sí o si no. Jamás me puse a ver, tú sí dijiste que ibas a ir y no fuiste. A mí no me interesaba eso.
Pero te estoy hablando de cuando tenía 17, 18 años. Ahora cuando preguntan, ¿quién quiere ir? Yo ni la mano levanto y volteo a ver quién sí quiere ir para ver si voy a estar bien acompañado o no. ¿Se fijan cómo nuestra mente y cómo nuestras posiciones cambian en función de que si te dedicas a apacentar o a pastorear? Cuando pastoreas, lo que empieza a ver son simplemente, yo te gobierno y tú te dejas gobernar y obedeces, porque si no estás fuera de los lineamientos de Dios. Sí, y es lo que hemos vivido. Si tú no me obedeces, estás fuera de los lineamientos de Dios, eres hijo del diablo, escuchas al diablo y nada de lo que hagas es bueno. Ya después te boletinan por todas las comunidades, ya después hablan mal de ti y te siguen cerrando porque tú, sí, he vivido las dos partes. La parte en donde cancelo y la parte donde me cancelan. Y me dijo el Señor, ándele, ¿qué se siente? Sí. Y yo, caray, no se siente bonito. Pero no se siente bonito porque no hemos aprendido o no hemos querido llevar a cabo el plan, el diseño de Dios de pastorear al pueblo. Como le comentaba Julio en cierto momento, ahora imagínate, José, José el soñador, si no hubiese pasado lo que pasó, no hubiese sido el líder que Sí. Egipto y su familia necesitaba para vivir. Entonces, nosotros muchas veces creemos que queremos quedarnos en el mismo lugar, pensamos, es que es voluntad de Dios que me quede así, es que es voluntad porque lo dijo el dirigente, el pastor, el líder, el sacerdote. No, señores, y luego tu relación con Dios, y luego lo que tú hablas con Él, y luego lo que tú eres a solas con Él. Ojo, porque a mí Dios no me buscó, a mí Dios no me eligió porque sé hablar 5 idiomas, a mí Dios no me eligió porque sé leer todos los libros y tengo memoria fotográfica, a mí Dios no me eligió porque no tengo pecados. Me eligió porque me ama. Simple, simple. Y ese amor es el que me basta. Y nosotros le ponemos precio al amor de Dios. O sea, yo quiero cerrar esta parte de mi intervención, es que cuando nosotros cancelamos a alguien o nos cancelan, le estás poniendo precio al amor de Dios. Le estás poniendo un valor que no lo tiene. El amor de Dios sobre nuestra vida no tiene ningún valor, no tiene ningún precio. Tráeme los 50,000 millones de dólares, de euros, de pesos. No valen ante la libertad que tienes de Dios para hacer lo que Él te mandó. No cancelemos a la gente. No bloqueemos a nada. Porque saben una cosa, nada de lo que podamos hacer vale más que lo que valemos nosotros para Él. Entonces, yo he aprendido y le digo, Señor, gracias. Gracias. A veces, ¿cuántas veces no he querido tirar la toalla y decirle, ahí nos vemos? Es difícil liderar, es difícil estar con la gente, es difícil escuchar a esta gente y que no quiera, aparte, gente necia, como decía el mismo Señor en la Escritura, ¿no? El mismo Moisés, ¿sí? Pero el Señor siempre me recordaba, tú no lo eres. No, sí, Señor, soy el primero, el más necio, el más terco, el más irreverente, el más irrespetuoso. Gracias por amarme. Y cuando le pregunto también yo, Señor, ¿por qué eres tan insistente? ¿Por qué quieres que yo te sirva? Ahí está Austin, o sea, él tiene muchas ganas. Ahí está Julio, ve, él y su familia van a estar sirviendo. Ahí está Carla. Él me dice, yo te quiero a ti. Y yo digo, ¿por qué? ¿Yo qué tengo de especial? Y yo creo que este mensaje es para muchos de los que están escuchando esta grabación. Cuando el Señor me dijo, yo te quiero a ti por lo que tú vales. Y yo le digo, Señor, soy pecador. Señor, yo te he fallado mucho. Señor, muchas veces te he dicho que no. Muchas veces he relegado. Muchas veces he cancelado. Muchas veces me han cancelado. Muchas veces he actuado en lo que no debo de hacer. Me dice, sí, pero vales mucho. ¿Qué valgo? Le digo. Y esa vez cuando me dijo eso, yo lloré mucho y le dije, cuando él me dijo, vales mi sangre. Okay. Tengo mucho valor. Tengo mucho valor. Y no solamente la valgo yo, lo vale cada hermano, lo vale cada persona, vale la pena, vale la vida arriesgarse por Cristo, por el valor que tiene cada uno de ellos, que es la sangre del Señor. Empecemos a pastorear, sí, pero también empecemos a apacentar, nutrir a la gente de la del verdadero alimento de Dios. Y muchas veces, como decía Julio, lo único que necesitan es que los escuches, que vengan, digan derramen su corazón y que no lo juzgues. Qué bueno que Dios me dio mala memoria para acordarme de las cosas cuando me cuentan. A mí se me olvida.
Y digo, Señor, te pido por lo que me dijeron hace 3 días. Se me va, porque imagínate todo lo que tuviera que contar. Y qué bueno que no soy sacerdote, porque si no tuviera el secreto de confesión. Sí. Pero qué bueno que se me va. ¿Por qué? Porque no sabría yo cómo lidiar con eso. Por eso el Señor en su diseño ha puesto esta parte de pastorear y de apacentar y aprender. Yo he aprendido más equivocándome que en el error. Y he herido a muchas personas en este camino y las he cancelado. Y he aprendido de eso. Digo, Señor, ya no quiero cancelar a nadie más. Por eso creo que llega como anillo al dedo este tema, ¿no? Cómo comportarnos nosotros y dejar de andar siguiendo tantas estructuras en nuestra mente. Solamente si es que eres el pastor, debes de pastorear. No sea mitotero, usted, apaciente. Pero pueblo, pues déjate apacentar. También, ¿no? Tienes hambre, quieres que te den de comer lo que tú quieres, pero te hace daño. También ahí viene gente que es alérgica a cierta comida y quiere comerla. Pues no, tampoco. Y creo que todo eso te lo enseña el Señor. Yo aprendí a no comer carne de cerdo porque me salían ronchas. Ya no la como, porque si la como me va a pasar eso. ¿Qué puede enseñarme esa cosa tan sencilla en mi vida? Que me tengo que saber nutrirme en lo físico, pero también en lo espiritual. Una vez, ya quiero cerrar, ya voy a cerrar, perdón por mi intervención. Dale. Una vez una persona me comentaba de que pues ella no creía en los sacerdotes y que ella no iba a ir a una iglesia, ¿va? Y que ella no creía tampoco en tal pastor, en una comunidad, que ella en su casa. Perfecto, le digo, estás muy bien. Pero le digo, tú cuando conociste a tu actual pareja, tu actual novio, le digo, tú fue la única persona que conociste en el mundo. Me dijo, no, pues conocía más y pues obviamente pues había de dónde elegir. Exacto. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si el sacerdote de la parroquia perengana no te cae bien, ve a otra. Si el pastor de la comunidad sutana no te cae bien, ve a otra en donde se alimente tu alma, tu espíritu y tu ser completo. O sea, ¿queremos que nos den alimento en donde estamos? ¿Se me fue? ¿Se fue? Ay, ¿Qué y yo queremos? dije, Aquí estoy, Adelante, se trabó. perdón. Qué bueno, no me escucharon entonces. Digo que tampoco vamos a andar huyendo de iglesia en iglesia, ¿no? De comunidad en comunidad para que nos digan lo que nosotros queremos. No. Debe de haber convicción. Convicción. Entonces, creo que me extendí demasiado, ¿verdad? Mi participación solamente era decir, ¿no? mandamos a pastorear y a no hay apacentar. problema. Han habido episodios Sí, que se cortan en 3, sí, que terminamos haciendo 3 episodios. El de David Bisonó se fue a 3 episodios, pero bajamos lo que teníamos que bajar, entonces no hay ningún problema. Hablando de Austin, antes de pasar a lo que sigue, ¿quieres compartir algo? Bueno, sabe, la mayoría de mi ministerio antes de empezar a estudiar a ser pastor era evangelización en la calle, trabajando mucho con borrachos y drogaditos. Y bueno, ¿sabe lo que el Señor me enseñó en ese ministerio? Que hacia el principio tienes la tentación de hablar a ellos como uno de encima, hablando de uno de abajo, hablando a un niño, ¿verdad? Alguien que está abajo de ti. Y poco a poco aprendí, ¿sabes? Adentro, esta persona es exactamente, tiene exactamente el mismo valor que yo. Y a veces el Señor trae experiencias a nuestras vidas para enseñarnos
como somos en sus ojos. O sea, que yo vi a este borracho que me estaba molestando, que me estaba echando broma, que me estaba burlando y bueno, yo pensaba qué grosero este hombre. Y el Señor me estaba enseñando, tú eres como ese hombre. Wow. Como el Señor enseñó a Oseas. O ¿Es sea, how you say it? O sea, Oseas. Como el Señor enseñó a Oseas. Y su nombre significa salvación. Y él dijo, bueno, yo quiero que tú, like that you marry a prostitute. No sé cómo decirlo. Hablar una prostituta. Sí, sí, exacto. Le estaba enseñando algo. Y cuando él compra a su propia esposa, Gomer, su nombre significa completa. Entonces la salvación completa. Se completa en la historia de Oseas. Ajá. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel, tú eres como esa prostituta. Tú eres exactamente como ella, porque ama a otras personas y ama a otras cosas más que yo. Tú eres infiel a mí, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas veces el Señor trae experiencias a nuestras vidas para enseñarnos que tú eres como ese borracho y ese niño y como Gomer. Gracias, Susti. Oigan, vamos a pasar a la parte siguiente. Me gustaba mucho esto que decía Marcelo acerca ok, pues si no estás bien en la comunidad en la que estás, pues busca, ¿no? O sea, busca dónde ir, busca otra iglesia, busca otra comunidad, busca otro grupo. Pero ahí va el meollo del asunto. Voy a poner, esta conversación ya la tuvimos en live y lo voy a volver a poner de ejemplo. Estábamos en una comunidad llamada Adoremos y estaba muy peleada con otra hermana, ¿no? Entonces, unos no querían venir a Adoremos porque eran música así bien loca, gente orando bien raro, y de repente no querían ir a la otra porque eran puros aleluyos, eran así de... Entonces, entre unas y otras se tiraban, ¿no? De que no vayas a esa porque pura gente loca, ¿no? O no vayas a esa porque pura... Una vez nos corrieron de la iglesia porque teníamos la batería y las señoras así de, ¿qué están haciendo? Y todos así de, tranquila, no estamos haciendo nada, todo bien, señora. Entonces, las señoras, en lugar de mandar a sus hijos pues al grupo donde estábamos, pues les decían que no porque ahí pura música de fea, ¿no? Entonces, sí, pura música así de que adoraban a Satanás casi, ¿no? Y nosotros así de, pues, ¿dónde, señora? No manche. Pero bueno, el caso es que la cancelación también viene entre grupos y eso también debemos separarlo. O sea, que el Ministerio de Música no se habla con el otro ministerio porque los de música son los fresas, ¿no? Son los acá pura gente banda. Y de repente yo le bauticé los cool kids porque hay gente que son muy fresas en las iglesias y pues no se juntan con la otra gente, ¿no? Entonces, ¿A poco, Julio? el Juli era así bien fresa, no se juntaba con cualquiera. Ah, no es cierto. Sigue siéndolo, ampliamente diferencial y selectivo. Nada más es porque se cortó el cabello. Es que Carla me conoció con cabello, entonces. Oh, ¿En serio? Sí, Juli tenía cabello. Cuando yo lo conocí tenía cabello. wow. Tenía ¿Cómo un se pelazo. Sí, lo tenía como así como Carla, yo creo, más o menos. Ya, no, Sí, sí, I swear, yeah. Sí, neta, es verdad. lo Pero tenía. ya, Y entonces como que empezamos como esta riña entre grupos de la misma iglesia y es como, dude, espérate. No, no, porque al final de cuentas, bien lo decías,
yo como líder, mi obligación, bueno, yo lo dije, ¿verdad? Pero mi obligación como líder es ayudar a florecer a las personas. Entonces, la persona que está llegando aquí no está floreciendo. ¿Por qué no está floreciendo? ¿La estoy nutriendo o de plano su misión y su visión en esta tierra, lo que Dios tiene en su corazón, no es conmigo? No es conmigo. Es como una relación de pareja. O sea, si yo no estoy haciendo que mi pareja explote, entonces, ¿qué estoy haciendo? No es mi pareja, no es la persona con la que debo estar. Entonces, el que siga. Y lo mismo pasa en las iglesias. Si la persona que está contigo no está floreciendo, no le pongas el pie y no dejes que se vaya, no dejes que se vaya, porque muchas veces le ponemos el pie y la gente ya no quiere saber de la iglesia, la gente ya no quiere saber de las comunidades porque nos amachamos en que ya no, en que no sirve, en que es algo que se tira a la basura y no. Si tú en tu iglesia estás viendo que esa persona no está floreciendo, allá hay más grupos, allá hay más iglesias, allá hay otra, no sé, si hablamos en cuestión de ministerios, si la persona que está sirviendo en hospitalidad no funciona en hospitalidad, ¿por qué? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su corazón? ¿Hacia dónde va? Si la niña quiere cantar, pues súbela a cantar, aunque cante feo, pero ella solita se tiene que dar cuenta que no canta. Entonces, entonces es, y hay gente que canta hermoso y solamente porque no es guapa, la bajan. Entonces es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por Mm. qué? O sea, es más la apariencia que el corazón de la persona. O sea, es, ¿qué? ¿Qué traes? No es cierto. Dale, Juli. Creo que sí, la verdad es que sí, dos, tres palabras ahí sí me dieron un pisotón, pero sí, Discúlpame. no, pero está bien, porque al cabo de los años yo entendí cosas, ¿no? Yo entendí cosas después de haber estado ahí, ¿no? También, por ejemplo, eso, yo escuchaba mucho la frase de, es que nada más llega con su guitarrita y canta, ¿no? Mm, Y yo llegaba a decir, no, sí, con su guitarrita, no, pues que toda la banda. Pero ¿qué pasa cuando ya estuve yo solo? Era literalmente yo solo con mi guitarrita. Entonces, este, pero al final, bueno, después el Señor tuvo a bien bendecirme con mi esposa. Yo, o sea, para mí es súper cool cantar con mi esposa. Es algo que también en su momento ah, me prohibieron, por ejemplo, no cantar con mi esposa y siendo que es algo que yo disfruto mucho. Es algo que yo sé que por lo menos en su momento a mí Dios me habló de eso. O sea, cuando a mí me prometió novia, esposa, fue así, o sea, sirviendo juntos. Entonces, para mí que no me dejaran hacer eso, de repente sí pues me causaba un shock. Entonces, sí, tiene mucha, por ejemplo, hay la persona que no se ve bien, que a lo mejor es gordita, que a lo mejor ujú. no es tan guapo, que a lo mejor es pelón o algo así, ¿no? Y no lo dejan cantar, no lo dejan, por ejemplo, no lo dejan, algo que sí vi en una iglesia bueno, en un templo aquí, en una iglesia. No voy a decir nombre porque no la vayan a escuchar, pero no vamos a quemar. Pero al ministerio de bienvenida tenían a puras muchachas así, o sea, muy bonitas, a vatos muy guapos, ¿no? A mí me hacían eso, nada más así, así, Sí, porque yo no quiero estar aquí. Dices que hablas mucho. Y yo, sí, ¿no? Y es algo que se hace, ¿no? O sea, dices, hijo, no están anunciando llantas ni aceite, o sea, ujú. ni carne, o sea, para que pongas edecanes, o sea, no. O sea, ¿qué tal si una chica que es gordita o un chico que es gordito son bien amables, son bien bonachones, tienen una actitud bien cool? Pues ponlo ahí, ponlo a que reciba a la gente. Porque hay algo que decía Brian Houston en uno de sus, esto fue un sermón que yo escuché aislado en YouTube. Decía, es muy importante el servicio de cada una de las personas. Para empezar, desde la persona que ayuda a acomodar los coches en el estacionamiento. Mm, Porque una persona decía, yo me quedé en esta iglesia, venía con ánimo de al otro día quitarme la vida, y por el chavo que ayudó a acomodar mi auto,
por el chico que ayudó a acomodar mi auto, yo cambié ese día todas mis decisiones, porque decidí quedarme, Ah, decidí experimentar el Ministerio de Bienvenida. Dice, me tomé un café con una de las personas que estaban en el Ministerio de Bienvenida y disfruté la charla. Y ese día la prédica cambió mi vida. O sea, desde afuera, desde el momento en que en el parking lot, desde que le ayudaron a estacionar el coche, hasta la bienvenida, hasta la prédica, todo el proceso cambió su vida, pero era el servicio. Pero ujú. ¿qué pasa si cada persona en su servicio no era porque, por ejemplo, tú ves a una Ty Smith, tú ves a la chica de Más Vida que canta, que la quieren hacer que se parezca a Ty Smith, Ya sé. ¿no? Por ejemplo, eh, de un corazón, por ejemplo, y tú ves todo esto y los chicos que están en el ministerio incluso, pues les hacen un cambio de look. A mí me pasó, o sea, en su momento a mí me hicieron un cambio de look porque yo era la persona más fachosa del mundo. Y hasta la fecha lo sigo siendo, ¿no? O sea, sí, o sea, no es que ya cambié. Soy fachoso, me gusta ser fachoso, pero es como un estilo, ¿no? Es un estilo que se me hizo. Pero, o sea, si esa persona en su actitud y en su servicio puede cambiar o puede ayudar a que el Señor cambie el corazón de una persona, ¿por qué no ponerlo? ¿Por qué excluirlo? ¿Por qué decir, no, a los feitos Mm. allá? Tú vienes a servir porque tú estás feito. O no sé, ¿me explico? O ellos no se juntan con los del Ministerio de Música. No te pongas ahí porque tú estás feito. Me explico, digo, yo no Tú no soy el porque galán que tienes México pelo. esperaba. Yo quiero aclarar, ¿no? Yo no soy el galán que México esperaba, pero yo tenía seguridad en mí, yo me consideraba una persona, pues normal, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien que tiene su autoestima baja, pero tiene buena conversación, se le echa a la Mm. periferia porque en la comunidad, pues como que no, ¿no? O sea, vamos a poner a Rosita, que es bonita, a predicar. Y a lo mejor, pues, no sabe tanto, ¿no? O sea, pero le echó un montón de ganas y el Señor la usó, ¿no? Pero ¿qué tal si Margarita, la que da la bienvenida, pues ha estudiado teología y se ha formado y todo eso? Donde empiezan esas discrepancias, ¿me explico? Porque una persona que a lo mejor, eh, pues sí se ve bien, no vamos a juzgar que a lo mejor no tiene una comunión con Dios, ¿no? En lo secreto. Pero, pero ¿qué pasa con estas situaciones cuando es por apariencia o por dar una apariencia o por ser no sé, quien la gente, que lo que quieren ver, o sea, lo mismo que ves prefabricado en la tele, lo quieres ver en tu iglesia, Mm. en tu comunidad. Pues no, o sea, tú ves a todos los Avengers, ninguno es feo, ¿no? O sea, todos son Cálmate. guapos, ¿no? Entonces, o sea, imagínate Hulk. Hulk es feo. bueno, si nos ponemos estrictos, o sea, tú puedes ver las revistas como Variety, People, o sea, los catalogan como hombres interesantes. O sea, es un hombre feo, pero interesante. Feo, fuerte y formal, ¿no? Las tres Fs. So, pero a lo que voy es la cuestión de encasillar, de querer tener lo mismo prefabricado que tienes en la tele, querer tenerlo en tu iglesia. Mm. Y en ese afán de mandar a la periferia al resto de las personas, que como no son bien parecidas o no se visten bien o no tienen un buen estilo, o no sé, o a lo mejor el chico que trae los chinos así como explosión, ¿no? Pero a lo mejor él predica muy bien, o sea, él tiene ese don de predicar. A él lo llamó Dios a predicar, ¿no? So, Sí. who knows? O sea, quién sabe. Y por eso lo que decía Marcelo, apacentar, ¿no? Y pastorear, Mm. para poder discernir cuando una persona tiene un llamado importante y Sí. lejos de su apariencia, ayudarlo a florecer, como decías tú, ¿no? Porque al final, pues ese es el llamado de Dios. O sea, es como si David, como cuando Samuel ungió a David, ungió a sus dos hermanos primero. Y no, pues ninguno de estos es, o sea, no, estos no son. No tienes otro hijo por ahí, a lo mejor, no sé, una cenicienta por ahí, o sea, es como el complejo de la cenicienta, ¿no? O sea, al final,
David estaba pastoreando, lo jalan, dicen, él es al que me mandó el Señor, ¿no? Ujú. Y el papá de David así como de, ¿ca? Esa cosa. Como, ¿eso? ¿Eso? Ni O es mi sea, hijo. era su hijo, ¿no? Y era, Sí, es que era como fuera del matrimonio, de hecho. exacto, y es como, ¿eso? That little thing, that little poor thing, es como esa pequeña cosa, es como, pues sí, Roja. esa pequeña cosa roja, rubia y de ojos de color, porque la Biblia dice que era un hombre bien parecido. O sea, ese al final, ese pequeño, venció a Goliat de un piedrazo, ¿no? O sea, al final o sea, aprender como pastor a discernir, a tener Ujú. tacto, a ver con los ojos de Dios y no con los ojos de la carne, ¿me explico? Así es. Y cuando el pueblo de Israel escogieron a su primer rey, ¿verdad? Saúl. Exacto. Escogieron a una persona que era más alto que todos, ¿verdad? Y era guapo. Sí. Exacto. Entonces es como nosotros, en nuestra carne, escogimos a la persona que admiramos, a las personas que se ven como Captain America o algo así. Pero cuando Dios escoge un rey para el pueblo de Israel y escoge a David, que dice en Ujú, 1 de Samuel 16, que la gente miren al exterior, ujú, pero Dios ve el corazón, ujú. Exacto. ¿verdad? Entonces Sí, sí, sí. uno tiene que tener eso en mente cuando se está pastoreando, liderando. Es algo que cada uno de nosotros como pastores tenemos que tener en mente, ¿verdad? Que Ujú, el Exacto. valor está adentro y no afuera. ujú. Sí. Y sobre todo algo, perdón, muy importante en este punto de la segregación entre comunidades es la exclusividad. Ninguno de nosotros tenemos la exclusividad de Híjole. Dios. No lo podemos encasillar, no lo podemos encasillar en una wallet, en una llave, en un lugar específico. Dios no es exclusivo de alguien, porque cuando pasa eso, cuando lo hacemos exclusivo, entonces yo tomaría lo que viene en el libro de Job, capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando el Señor creó los cielos y todo lo que existe? Si tú estuviste ese día presente viendo todo, así como el Señor se lo dijo a Job, perfecto, te la compro. Dios es exclusivo de ti. Pero como no estuviste, compadre, oh, no, yo sí les he dicho, como no estuviste el día que Dios hizo la creación, léete Job 38. ¿Dónde estabas tú? ¿Se acuerdan? O sea, el Señor escuchó por 37 capítulos a Job quejarse. Sí. Y es que qué maldita la luna, qué maldita la tierra, qué maldita el sol, qué maldito el vientre. No, hombre, lo que mucho cristiano hace cuando no lo pelan, ¿no? Sí. Y al Señor dijo, ya, a ver, ya me hartaste, te sientas, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo? Y empieza de 38 a 42, son tremendos esos capítulos del libro de Job. Entonces, ahí el Señor te enseña también que no hay exclusividad. Perdón, a mí a lo mejor entonces me pueden criticar porque yo me subo a predicar con tenis y son unos tenis de hace 2 años y nada más los lavo por un ladito porque luego se ponen feos y los tengo feitos, pero digo, Señor, tú me dijiste que con esto voy a ir a andar en naciones predicando. Y me pongo mis tenis. Mi hija me dice, papi, ¿te vas a llevar los tenis viejos? Sí, me gustan Conocen mis la tenis viejos. suerte. Me gustan mis tenis viejos. Digo, son los que el Señor me dijo, irás a naciones con ellos. Y digo yo, wow, Señor, ha pasado. Ha pasado. Y tal vez salga del esquema de un predicador ortodoxo convencional, ¿no? O sea, no lo soy. Ni tampoco las prédicas. Julio en algún momento ha estado en algunas enseñanzas, ¿no? Salgo del esquema. ¿Por qué? Porque Dios no es exclusivamente para mí. Mm, No tengo yo la exclusividad y así también las comunidades. Entonces, ¿quién les dijo a comunidad A que tiene la exclusividad de Dios para que no se vayan a comunidad B? ¿Quién dijo ujú. que solamente la unción está derramada ahí? Cuando dicen eso, y ahora últimamente yo les he dicho, aquella persona que te diga que la unción está en su lugar, en su sitio, en su comunidad, es un mentiroso, porque la unción rompe yugos y lo que te está diciendo es precisamente que tienes un yugo para estar ahí. Mm, Si se fijan qué tan convencidos estamos de que a Dios lo podemos encerrar en una cajita,
Por eso, o sea, cuando yo me peleo con él y de pronto me dice eso, ¿dónde estabas tú, Marcelo? Ya, agarré la onda, señor. Perfecto. Sí, entonces creo que estas conversaciones cómodamente incómodas nos deben de caer a todos y todos debemos de entender, no tienes la exclusividad del reino de los cielos. Yeah. Estás trabajando para él. Sí, me acuerdo también en la escritura que, Señor, allá vimos a unos que estaban expulsando demonios en tu nombre y les dijimos que se callaran porque son de la comunidad. Mi fa sol la si, ¿no? Cualquiera. Sí, son de los farsantes y por eso los paramos. ¿Qué dijo el Señor? El Señor les dijo, qué bueno que lo hicieron porque ahí no estoy yo. Déjenlos. El que no junta, desparrama. El que no está conmigo está en mi contra. Entonces, parece ser que se levantan iglesias, comunidades, ministerios, servicios, para ver quién tiene el mayor número de gente, Sí. la mejor copia de, ¿sí? En estas épocas, y a ver quién lo hace mejor, quién tiene más followers en Instagram, en Twitter, en Facebook, a quién sí le dan like. Sí, a mí, fíjese, hace tiempo me criticaron el año pasado de que cada vez que yo iba a dar una conferencia, una plática online, pasaba mi link a cuánto mundo yo podía pasarlo. Que por eso de pronto había hasta 200 personas conectadas, ¿no? Dije, nunca en mis redes sociales lo pongo, por lo mismo. Sí, y por eso obviamente les prohibieron darle like a mis de cuando voy al gimnasio, de cuando estoy en el trabajo, de cuando voy a un lugar. O sea, caramba, eso simplemente es mi vida. Y son porciones de mi vida. Tomo mi foto con mi niña y la subo, ¿no? Pero cuando queremos encasillar a Dios en una, o decir, tengo la exclusividad, estamos perdiendo precisamente el derramamiento de esa unción en nuestra vida. Estamos perdiendo la libertad que Dios nos da. Y estamos peleando entre nosotros cuando lo más importante es ir por aquellos que no están en el Señor. O sea, ¿para qué cancelar al que ya está? Caramba, ok, eso no es lo tuyo, te quieres ir allá. Qué bueno que ya conoces la verdad y hazlo mucho mejor de como lo hiciste aquí. Wow, sí. Yo sé que no te vas a perder, pero no, lo quieres para ti, ¿para qué? Para lo que sea, pero lo quieres para ti. No está bien. No está bien. Si tú, pastor, líder, sacerdote, cualquiera que me esté escuchando, gente te dice, hermano, ya me voy, dile que te vaya bien, recibe mi bendición, que el Señor te proteja y te bendiga, que el Señor te guarde, que tu camino lo prospera, ya haga brillar su rostro sobre ti, te muestre la paz y que todo te salga bien. Bendícelo para que regrese, o mejor dicho, para que siga trabajando. ¿Y sabes qué? Tú ya te lavas las manos, ya no es tu oveja. Sí. Ya es, como decimos en México, harina de otro costal. Y él se enfrentará al diablo como tú y vendrá y te dirá, oye, ¿cómo le haces? Vamos trabajando juntos. Sí, pero cuando andamos peleando y querer tener comunidades de 5,000, 4,000, 10,000, 20,000 personas, yo no sé cómo le hacen esos pastores. Yo sé que tienen más pastores, ¿verdad? Pero a veces 10 y dices, ya no, Señor, ya no quiero. 50 y dices, ay. Sí, pero insisto, la exclusividad del reino de Dios no la tenemos. Y en lugar de dejar a una persona ahí atorada en tus preceptos, no la estás ayudando a florecer, como dices, Carla. Y bien lo comentaba tanto Julio como Austin, ¿no? O sea, el reino de Dios, el Señor vino a hablarnos del reino de Dios y que este reino de Dios se expanda. Bien lo dijo Mateo 28:20, vayan a las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Por mi parte, yo les digo una cosa, dijo el Señor. Voy a estar con ustedes. No hoy, no ayer, no mañana. Todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, voy a estar con ustedes. No es, me quedaré en un sitio exclusivo de ustedes para que si no cumplen tus requisitos, no entro. Dejemos de disipar o dejemos de pelear o dejemos de seleccionar para poder llegar con Dios presentando una iglesia bonita. Dios quiere una iglesia que le adore, que le ame.
Que cuando salga de tu iglesia, de tu comunidad, de tu lugar de reunión, cuando llegue a su casa, realmente tenga una relación con Cristo, no con tu iglesia. Muchos quieren tener el mejor puesto en una iglesia, en una comunidad para ser vistos, pero sin tener una relación con Dios. A mí me preguntan muchas veces, hermano, ¿cómo te das cuenta cuando una persona, y eso me lo comentó alguien que el hermano está aquí, me dijo, ¿cómo te das cuenta que una persona sirve o no sirve para su ministerio? Simple, le dijo. Ponla a orar delante de todos. Júntense y oren. La persona que tiene una oración distinta, que tú te das cuenta que su oración va cambiando, tiene una relación con Dios. Aquella que no tiene esa oración, cambia. Cuando tú te juntas a orar junto con ellos, en un lugar, en lo secreto, 5 o 10 líderes, y si su oración sigue siendo la misma que cuando la conociste, esa persona no tiene una relación con Dios. Su ministerio está vituperado, pero no es porque tú no estás haciendo lo correcto, sino porque él no está llevando una relación correcta. Así es como te empiezas a dar cuenta cómo una persona se empieza a detener en su crecimiento del Señor. Y tienes que acercarte a apacentarlo, a nutrirlo, hermano. Está pasando algo contigo. Fíjate que checo que tu oración es esta. ¿Quieres que oremos? No a juzgarlo, no a que te cuente sus problemas o que te cuente su vida detallada. ¿Por qué? Porque no. Pero muchos líderes toman eso mal y empiezan a meterse en la vida de todos y a juzgarlo y a decirle, ya ves, Julio, por eso no creces, porque no tienes una relación con Dios, por eso no cantas bonito, por eso no vas a cantar con tu esposa. ¿Por qué? Porque tu esposa y tú no sirven para cantar, porque te distrae. ¿Ah? E igual sucede en las comunidades. Wow, el Señor me está haciendo sentir muchas cosas ahorita. ¿Cómo se tambalean tantas iglesias por andar peleando el mejor lugar, el mejor... imagina, uy, caray, chale, perdón. Es que me imagino el ranking de las 10 iglesias, sean católicas o no, evangélicas, apostólicas, pentecostales, el ranking de las 100 iglesias o de las 10 iglesias con mayor número de gente. ¿Cómo es la relación personal de cada una de esas personas que van ahí? Y como también el mismo líder dice, no vayan para allá, porque allá es el demonio. Oye, o sea, aquí ya me atrevo a decirles a las personas que no tienes criterio para entender las cosas. Entonces no se te ha educado correctamente. Entonces se te da de comer como en un animalito de laboratorio para que te quedes ahí y jamás te vayas. A mí me encanta nutrir para que vayan y abren más iglesias allá afuera, más comunidades, para que florezcan afuera. ¿Por qué? Porque me volvería loco con tanto líder a cargo mío. Por eso vayan y lideríen en otro lugar. Por eso cuando el Señor dijo, vayan a todas las naciones, vayan y prediquen todos los etnios, quiere decir que primero te tienes que preparar, pero también quiere decir que estás escuchando la voz de Dios. Y muchos queremos quedarnos en el mismo lugar. Es que el Señor me dijo, aquí viene otra, perdón, me estoy extendiendo mucho, ¿verdad, Carla? Dale. Antes en otra comunidad se escuchaba mucho, aquí conociste a Dios, ¿sí? Aquí lo tienes que servir. No. Si el Señor te llama a servir en otro lugar en su momento adecuado por la unción derramada en tu vida, vete. Pero tienes que entenderlo conforme al propósito de Dios, no conforme a lo que tú y el dirigente, el líder, pastor, sacerdote quiera. A veces queremos quedarnos con la gente, con los buenos elementos. O sea, a ver, ¿qué líder de iglesia no quiere quedarse con los mejores elementos de su iglesia? Pues todos se quieren quedar con ellos. ¿Por qué? Porque no les dan problemas. Entonces, ¿qué líder eres? ¿A poco el Señor escogió a un doctor en filosofía? ¿Ese era Pedro? ¿O Juan, que era un maestro en ciencias apocalípticas? ¿O a poco Tomás era un reverendo en profecía? No, ¿verdad? Hombres sencillos que el Señor potenció a través del Espíritu Santo, que vino en ellos el Espíritu Santo y ellos lo recibieron. Y nosotros queremos encerrar a Dios. No es así. No es así, hermanos. Porque Dios no es exclusivo de alguien o de una comunidad. Es lo que tenemos que ver. Perdón, hasta ahí. Oye, para pasar al siguiente, está chido que toques eso porque ahorita sí vamos a pasar a la parte de iglesias, donde entre iglesias nos tiramos bien gacho. O sea, de que no vayas a la iglesia cristiana, no vayas a la iglesia católica. Les voy a contar algo. Yo tengo colección de Biblias. A mí me encantan todas las Biblias.
Y resulta que me regaló la mamá de uno de mis roomies, me regaló una Biblia católica de jóvenes. Y me gustó porque tenía dibujitos y tenía cosas así bien bonitas. Y yo, ay, qué bonito. Entonces me la llevé a mi trabajo. Y le empecé a ojear, le empecé a ver y todo. Y entró una persona que ella es cristiana. Y pues, o sea, pues yo no tengo ningún problema ni con la iglesia católica ni con la iglesia cristiana. Yo amo a todas las iglesias, de todas las iglesias aprendo. Y pues obviamente sirvo en la iglesia cristiana. Entonces estaba yo así de X, ¿no? Para mí no causaba ningún problema. Entonces entra esta señora y empieza así, no, ¿por qué estás leyendo eso? Y yo así, como si hubiera estado leyendo porno o algo así. Y yo así de, pues, ¿qué hice? O sea, no manches. O sea, neta sí me espanté, o sea, sí me saqué mucho de onda, ¿no? Entonces, pues me empezó a decir muchas cosas y yo le dije, a ver, le dije, no estoy haciendo nada malo. O sea, estoy leyendo algo bueno, estoy viendo los dibujitos, tiene en la Biblia, en la Biblia de jóvenes trae como explicaciones y trae cositas ahí. Entonces estaba yo leyendo todo eso, estaba yo hojeándola y le dije, o sea, al final de cuentas, estamos adorando y sirviendo al mismo Dios. O sea, y no me puedes decir que estoy haciendo algo malo. O sea, no estoy haciendo nada malo. Yo crecí en una iglesia católica. Mi familia es católica, toda mi familia es católica. Cuando yo decidí bautizarme por la iglesia cristiana, mi mamá al inicio fue de, no, ¿cómo va a ser? O sea, casi me excomulgaba hasta de mi casa, ¿saben? Y yo así, mamá, o sea, no importa dónde esté mi corazón, o sea, si sirvo en la iglesia católica, si sirvo en la iglesia cristiana, al final de cuentas no le estoy sirviendo a la persona, no le estoy sirviendo al pastor, le estoy sirviendo a Dios. Y en este momento, mi corazón me está llevando hacia esta iglesia. Y en este momento estoy sirviendo en esta iglesia. Entonces, cuando mi mamá empezó a entender como todo este proceso que estaba yo llevando, y desde México yo llegaba a iglesias cristianas y llegaba a la iglesia católica y yo no tenía ningún problema, ¿saben? Porque al final de cuentas yo recibía cosas de Dios de ambas iglesias. Entonces, cuando llego aquí a Canadá y empiezo a servir en iglesia y empiezo mi bautizo y todo, mi mamá así de, no, ¿cómo va a ser? Mi hija, igual mi abuelita estaba casi que me aventaba el rosario, así de, no, y yo no, Pecadora. sí, o sea, mi abuelita también, o sea, yo dije, al final, no importa dónde sirva la persona, no importa dónde esté, no importa si es cristiana, si es católica, si su corazón está movido por Dios y Dios lo está llevando hacia esa iglesia, déjenlos que vuelen, déjenlos que vayan. Al final de cuentas, estamos adorando al mismo Dios. Y en el curso Alfa, ustedes, si lo han visto, en el curso Alfa para católicos, al final habla el Papa Francisco y dice, ah, cuando matan a los cristianos en cualquier lugar, no se ponen a ver, ¿eres católico? ¿Eres cristiano evangélico? ¿Eres cristiano no sé qué? No, eres cristiano y vas para afuera, papá. O sea, ahí me vas a saludar a Dios en este mismo momento. A San Pedro. Entonces, sí, ahí te vas, San Pedro, porque aquí ya no tienes cabida. Entonces, Austin, ¿tienes algo que compartirnos antes de que te nos vayas? Está bien, sí, tengo que salir. Pero pienso de la oración de Jesús en Juan 16 o 17. Está orando por sus discípulos y después ora por nosotros y dice, mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y una de las cosas que el ateo tiene por razón, por no creer en Dios, es que ve la división en la iglesia, porque tú tienes convicciones que yo no tengo y tú haces algo por la Navidad y yo no lo hago y yo creo que tú eres malo por hacerlo o lo que sea. Cada uno tiene su convicción, pero como tú dices, Carlita,
oramos al mismo Dios, ¿verdad? Ujú. Somos uno en Él, por Jesús. En Efesios 4 dice, make every effort to keep the spirit of unity. Que debemos hacer todo lo que podemos hacer para tener unidad, ¿verdad? Entonces, somos uno en Jesús. Y en Efesios 4, cuando está hablando de, en Efesios 2, cuando está hablando de la lucha y la división entre gentiles y judíos, dice que todos, cada uno, éramos muertos y que cada uno vive en Cristo. Y en Hechos 15, cuando Pablo está predicando a los discípulos, que la mayoría creían que los judíos no deben comer y hablar y estar con los gentiles. Y ¿sabe lo que pasa? Predica un mensaje a todos los apóstoles y dice, el mismo espíritu que está en ti está en ellos, está en el borracho, en la calle, está en el niño, está en la Sí. persona que me molesta en la iglesia. Andan con el mismo valor. Entonces, pues la unidad viene por Cristo y solamente por Cristo. Y un aspecto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es que hace uno de las dos divisiones, de los judíos y los gentiles, de familias separadas, de personas que no andan bien juntos, son uno en Cristo. Entonces, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Sí. Porque Dios. trae unidad. Qué bueno, porque el pecado divide. El Mm, pecado trae separación, pero en Cristo hay unidad entre hermanos y gloria a Dios por eso. Yo puedo decir, aunque yo tenga convicciones diferentes que los hermanos aquí o ti, Carlita, yo puedo decir, tú eres mi hermano. sí. Carla, tú eres mi hermana. Ujú. Marcelo, tú eres mi hermano y les quiero mucho, Amén, simplemente porque somos uno en Sí. Cristo y gloria a Dios Así por es. eso. amén. Sí. Bueno, Sí. sabes, ya me tengo que irme. Sí, sí, no, sin problema, Austin. Mil gracias por acompañarnos hoy. Nos extendimos un poquito, pero nos vemos pronto. Gracias. Un placer conocerles. Igual, Bye. Austin. Adiós, adiós, adiós. Dios te bendiga, Austin. Gracias, hermano. Adiós. Y Chicos, con respecto a eso, perdón, Carlita. no, nada más quería que continuáramos. Sí, Perdón. no, con respecto a eso que justo que decía Austin, la unidad, ¿no? Porque justo no sé si ya la vieron, pero justo el otro día hacía yo soy muy disasociado luego en la casa. Yo luego estoy aquí como trabajando y de repente grito, helicóptero, helicóptero. O sea, así como muy, no sé, como haciéndole canciones al gato y eso. Entonces la otra vez, justo hablando de eso, ahorita que hablamos de unidad, yo me acordaba, ¿no? De cómo en su momento pues fuimos cancelados. Y yo le empecé a cantar a mi esposa, dice, no se habla de Julio y él, justo en su boda, y cosas así, ¿no? No. Y y sí, o sea, es verdad, porque llega el momento, incluso hasta que, Mucha bueno, no le canción. dirijan, sí, no, o sea, mucha televisión. No le dirijan la palabra a esa persona, no le hablen a esa persona, y si ven que le das like a esa persona, uff, o si te ven convivir con esa persona, en una foto con esa persona, Te crucifican. ajá, exacto. Sí. Y es triste porque, por ejemplo, yo dejé amigos, yo dejé amistades incluso por eso, ¿no? Y amistades que en su momento pues estuvieron conmigo, ¿no? O sea, que cuando yo les necesité dijeron, vengo, o sea, independientemente de la cuestión por la que lo hayan hecho, o sea, estuvieron, ¿no? Pero
pero sí, o sea, dejas incluso no solo amistades dentro del grupo, sino de tu vida social, de Sí. tu vida normal, vaya, de tu vida de a pie, como le podemos decir, ¿no? Tu vida mortal, ¿no? Este, pero, y no está bien, porque al final, ¿dónde queda esa parte donde tú, como emisario de la palabra, de bien decía el maestro Marcelo de Mateo, ¿no? De Mm, ir, vayan a las naciones y hagan discípulos, ¿no? O sea, ujú. la gran comisión no solo va enfocada a tu comunidad y a la gente que pueda llegar, sino qué onda con tus amigos con los que tú hablas normalmente, ¿no? Que a lo mejor ellos no creen en Dios, pero te ven actuar y justo también lo que decían los ateos, ¿no? Ven todo lo que está pasando adentro y dicen, no, No, gracias, hombre, yo no. eso no quiero. O Sí. sea, y aparte, comento rápido, fuimos a platicar mi esposa y yo con un sacerdote y nos decía, mire, el pueblo de Dios es como esta mesa. Dice, y en esta esquinita nos estamos peleando todos nosotros. Dice, Sí. por cuál es el mejor grupo, ¿no? Dice, pero realmente hay un mar de personas allá afuera que están esperando Exacto. conocer a Dios y que no han escuchado. Muchos puede parecer ridículo, pero ¿qué tan ridículo nos parecería como creyentes que hay personas allá afuera que no han Mm, escuchado hablar de Dios, que no han escuchado hablar del mensaje, del evangelio, ni una sola palabra? O sea, cuán ridículo nos puede parecer, ¿no? Pero así es, pero pasa. Entonces, cuando se pierde esa unidad, ese decir, no sé, un ejemplo muy burdo, oye, es que a esa comunidad donde yo voy, va puros hermanos que son evangélicos, pero el sacerdote quiere ir, pero no quiere ir porque no se quiere subir a la misma camioneta donde van los hermanos evangélicos. ya sé. Entonces, Pero desde sí ahí, pasa. sí, sí pasa, Mm. y desde ahí empieza el primero, ¿no? Porque en una camionetita, aquí a pueblitos de Oaxaca, se van los maestros y digamos que suben unos misioneros evangélicos que quieren ir a hablarle a la gente, pero el sacerdote dice, no, yo no me voy. En el peor de los casos, ¿no? Porque en esas circunstancias el sacerdote sí tiene alma misionera y dice, vámonos, y hasta van platicando y van cotorreando y hasta comparten. Y ahí donde se da esa unidad, que era lo que decía Austin, es donde se da la comunión. Porque, recordemos, y lo platicábamos hace rato antes de iniciar, judíos conversos y paganos conversos eran de los que hablaba Pablo, ¿no? Con los que formaban las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y son los primeros que empiezan, y unos eran conversos y unos eran paganos y unos ya eran judíos, ¿no? Los famosos gentiles, como le llamaban los judíos, ¿no? Pero estos empiezan a convivir porque vieron el mensaje de Jesús. ¿Qué pasaría si el día de hoy conviviéramos como unidad todos, como una unidad real, o sea, todos, sin pelearse, sin compartiendo lo que es el verdadero evangelio y llevándolo a cabo en nuestra vida? Ujú. Y en ese entonces se unieron esos dos grupos, judíos y paganos, que conocieron el mensaje de Jesús y se convirtieron al punto de dar su vida, de Sí, no sí. negar a Jesús. Porque justo tú decías, Carla, decían, cuando llegan allá a Tierra Santa y los llegan a agarrar los musulmanes, no preguntan, ¿tú eres evangélico? Te tocan 5 Sí. balas. ¿Tú eres católico? Te tocan 10. O sea, no. O sea, es parejo, ¿no? Sí. O sea, tú eres de Estados Unidos, bueno, pues, les tienen un poquito más de coraje como a ellos, ¿no? Por la cuestión de la guerra. Pero, pero, por ejemplo, si vienes de otro lado, aún, o sea, si tú eres cristiano, pues, o De sea, la donde misma seas. suerte va a correr, ¿no? Ujú. Entonces, la misma suerte que corrieron entonces, ¿qué pasaría con toda esa gente que está en la periferia, fuera de nuestra iglesia, que también ha sido echada afuera, desde adentro de la iglesia, que porque la chava que llega tatuada y que dice, ni esa pandillera que hace aquí, este, de, no, hija, pero más tatuajes, o sea, más. No, Las no, no. viejitas no me dejaban predicar solo por este tatuaje y por este tatuaje, que es una cruz. O sea, literal, así vas a subir a predicar. Y yo, güey, es una cruz, ¿qué pedo? No, y eso es a lo que voy, o sea, por ejemplo, en su momento a mí me cancelaron por la música que yo escuchaba, ¿no?
cometí el error de llegar a un lugar con la camioneta escuchando a Audioslave, por ejemplo, y no lo llevaba ni siquiera fuerte, ¿no? Algo, decía Marcelo, hay que tener el criterio, ¿no? Yo tengo el criterio de discernir qué música me da un mensaje que me puede como trastornar la realidad, ¿no? Pero yo también puedo discernir, bueno, esta canción habla como de una situación de vida. Ok, bueno, está bien. Y lo analizas, es una canción que ya al cabo del tiempo ya nada más escuchas la música, ya no escuchas la letra. Ahora, Sí. yo le dije a esa persona, porque escuchó la canción y me dice, ¿escuchas eso? Dice, eso no está bien que escuche un cristiano. Y yo dije, ¿escuchaste la letra? No, pues es que yo no sé inglés. Le digo, bueno, mira, busca la letra de la canción y vas a ver que la canción dice, Show me how to live. Dice, porque la canción decía, Live in my head for my creator. Dice, vivo en mi cabeza para mi creador. Dice, You give me life now, show me how to live. Tú me diste vida, ahora enséñame cómo vivir. Wow. O sea, la rola habla como del creador, de Dios, muéstrame cómo vivir, muéstrame el camino. Y yo le dije, busca la letra, tradúcela al español, y ya me dices, ¿no? Me dice, no, pues qué actitud tan pedante. Le digo, no, es que no es una actitud pedante, es que yo tengo el criterio para entender lo que estoy escuchando y qué canciones no. Yo dejé de escuchar mucha música que sí era bien satánica cuando estaba en el mundo, ¿no? Que es así para que veas, hablaba de cosas bien horribles, ¿no? Pero, pero sí tener como esa cuestión como de no echar a la periferia a la gente, y al contrario, que cuando llegue esa gente, tatuados, Jesús. perforados, específicamente los jóvenes, ¿no? Que ya la juventud ya de los 80s, mucha gente ya viene tatuada, perforada. Sí. La juventud de los 90s, que en unos años ya no vamos a ser tan jóvenes, ¿verdad? O sea, pues Seguimos también siendo jóvenes. seguimos Qué siendo joven, ¿qué jóvenes, te pasa? pero ya igual van a llegar, como dices tú, Carla, o sea, con una cruz, con un pajarito, con un infinito, con cosas, Así ¿no? es. Pero al final, como decía en esta parte de la circuncisión, ¿no? O sea, si estás circuncidado y actúas como si no fueras un circuncidado, ¿qué caso tiene? Pero si no siendo circuncidado, actúas como si ya lo estuvieras, entonces ahí es donde se ve esa parte de la alianza que hizo Abraham con Dios. Sí. Porque Dios no la hizo con él antes la hizo después. Cuando vio que dijo, mira, mi hijo sí obedece, ¿no? Ujú. Como dice Marcelo, mi hijo sí quiere que lo pastoree, ¿no? O sea, al final ver ese ejemplo también de unión y de abrazar y de acogida es Ujú. también para que la gente de afuera pueda sentir lo que el corazón del Evangelio de Jesús, que era el amor, la caridad, Así es. ¿no? Oigan, ya para ir cerrando, porque ya nos fuimos de largo, ya van a ser las 2 horas. ¡Qué oso! Una disculpa si llegaste hasta aquí, pero era algo de que teníamos que hablar. Era algo que se tenía que tocar. Esperamos tocarlo más a fondo en uno de liderazgo, exactamente, tocar como estos problemas, pero más a fondo, limpiar bien esa herida que acabamos de tocar. Este, algo que quieran, no sé, algún consejo, eh, palabras de ya, güey, me estás lastimando, suéltame. Lo que sea, para los que nos están escuchando. Adelante, Marcelo. maestro. Ok, nunca creas que Dios te va a juzgar más allá de lo que tú sabes de ti mismo. Mm, Porque si te juzgan más allá de lo que tú sabes que eres, entonces tú no te estás, o sea, y tú no escuchas, es porque tú te conoces y sabes qué piensa Dios de ti. Es importante vivir en unidad con las iglesias, con las comunidades, pero es más importante estar unido uno mismo, en sí mismo. Me explico. Somos alma, mente y corazón, y espíritu, ¿sí? Y si estamos fragmentados en el alma, en el espíritu, ¿sí? En el cuerpo, no vamos a poder
pelear esta batalla espiritual, porque es espiritual. ¿A qué voy con esto? Si te cancelan, Dios no te ha cancelado. Si te detienen, Dios nunca te va a detener. Podrán miles, como dice el Salmo, 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, que en el hebreo original son los nombres de dos tremendos demonios. Y estará a tu derecha el demonio de la derecha y estará a tu izquierda el demonio de la izquierda. Pero ¿sabes qué? La Escritura lo dice claro: no temeré, porque tu vara y tu cayado están conmigo. Si a ustedes los han detenido, los han cancelado, les han dicho no vayas a esta iglesia, y mira que si eres evangélico, que si eres católico, que si eres lo que sea, no escuches, escucha la voz de Dios, porque Él nunca te ha detenido, Él nunca te ha cortado. Y lo dice claramente la Escritura: no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces, simple, Evangelio de San Juan capítulo 8, perdón, capítulo 4, no, era capítulo 8, perdón, ya ni me acuerdo. Pero cuando acusaron a la mujer adúltera, y el Señor se queda solamente con ella, porque todos los demás se fueron, el Señor lo único que le dice es: ¿quién te condena? Y esa mujer volteó y ya no vio a ninguno. Dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: vete, yo no te condeno. Podemos cometer miles de errores, 2000 errores, 1,000,000 de errores en la iglesia, en tu comunidad, en tu ministerio. Puedes decidir mal, puedes caerte, romperte el hocico, a más no poder, sangrarte la boca, así caer aquí rojo, y no porque le arrebataste almas al demonio, sino porque te golpeaste. Pudiste haber equivocado infinidad de veces, pero estás vivo. Toma la decisión de escuchar a Dios, no al hombre. Sí. Los que pastoreamos, los que apacentamos, que lideramos, como quieran ponerlo, nos equivocamos. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, eso es más que suficiente. Mientras Dios no te deseche, ningún grupo, ninguna iglesia, ninguna comunidad, ningún pastor tiene poder sobre ti, porque aquel que te protege es Dios. Entonces, si hay un lugar donde te han hecho eso, huye lo más lejos posible y busca a Dios. Sí. Aquí no importa a quién crees que perteneces en una cierta iglesia. Aquí lo que importa es que Cristo derramó su sangre en la cruz por ti, y que Él tiene planes de vida y tiene preparada la vida eterna. Entonces, no hagas caso a tantas veces que te han vituperado, que te han detenido. Si eso sucede, también es porque te tienes que hacer fuerte y tienes que unirte en tu corazón, ser uno, tu mente, o sea, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y aprender a escuchar a Dios, la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, en este momento el Señor me hace sentir que cada uno de los que hemos sido detenidos o cancelados, que te cancelen, no importa. Él no te ha cancelado. Él no ha detenido nada en ti. No lo detengas tú. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Sí, o sea, sí, ya para acabar también yo digo, el Señor no se va a rendir contigo. Mientras en tu corazón esté la decisión de decir, Señor, me caí, Señor, soy un pecador, Señor, volví a caer, Señor, me cancelaron porque, pues no entiendo por qué esto, porque otro, el Señor no te va a cancelar, pero está en tu decisión decir, sí, Señor, ayúdame porque yo no sé cómo, ayúdame porque no sé cómo regresar, ayúdame, Señor, porque mi líder, mi pastor, mi sacerdote ya no me quiere escuchar, ya está cansado de escucharme lo mismo, pero yo sé que tú no. Entonces, Él no se va a cansar de escucharte, Él no te va a decir, ay, otra vez con lo mismo. Él te va a escuchar. Entonces, si necesitas a alguien con quien hablar, es con Dios, con Él, y decirle, Señor, otra vez esto, Señor, otra vez el otro. Pero sí tener la convicción clara de que tú quieras que Él te cambie y de que Él te transforme, que Él te haga nuevo, como dice Corintios, porque todo aquel que está en el Señor es una nueva criatura. Eres nuevo. Entonces,
permite que el Señor haga esa transformación. Ya por último, permite también servir. Entonces, si te sentaron, hermano, si ya estás sentado y el Señor te ha pedido que permanezcas ahí, sirve con todo el amor a Dios. No a ese pastor, no a ese líder, no a ese sacerdote. A Dios. Sirve con todo el amor a Dios. Y ese amor a Dios se va a ver reflejado en tus acciones hacia los demás. Porque tu corazón va a estar en paz. Porque Jesús dijo que Dios da, que Él da la paz que el mundo no entiende. Entonces, si tú lo amas a Él por sobre todo y sirves desde donde estás sentado con todo tu corazón, así te toque leer solo en la misa, así te toque solo lavar el baño, así te toque solo barrer el lugar donde los músicos van a tocar, así te toque solo llegar a prender las luces o acomodar el audio, sirve y sirve con amor y abrázate ese servicio que el Señor te dio. Si el Señor después te dice, hay que moverse, hay que movernos. Pero si el Señor te ha dicho, permanece ahí, sé obediente, pon atención y crece. Sí, amigos, otra cosa consejo, honren a sus pastores, honren a sus líderes. No importa si es la peor cosa del mundo, honrenlos, porque al final de cuentas, es más, abraza ese momento. O sea, ese momento que estás viviendo, abrázalo, rodéate de personas que te hagan crecer. A mí algo que me ayudó mucho es que en mi momento donde a mí se cerró todo, me abrazaron 2 personas a quien agradezco mucho y las amo. Él y Julio me abrazaron demasiado. Entonces, enróllate en ese tipo de amistades, en esas amistades que a lo mejor tu pastor no escucha, pero no hay problema. Honra a tu pastor, honra a tu sacerdote, honra lo que está haciendo en ti, porque igual lo platicábamos con Austin el episodio pasado, porque al final de cuentas, este momento que estás viviendo te va a ayudar a tu futuro, al futuro que tienes enfrente. Te está preparando Dios para enfrentar lo grande que viene o para ver esa bendición que estabas esperando. Entonces, honra a tu pastor, honra el momento que estás viviendo, disfrútalo, sáciate, o sea, llénate de lo que Dios te quiere dar en ese momento de desierto en tu comunidad. Y pastores, líderes, si tú estás viendo que esa persona no está creciendo en tu comunidad, déjala que se vaya o mándala tú. Ay, se va a escuchar feo, pero tú mándala y dile, no estás creciendo aquí, pero vamos a buscar otra comunidad donde sí crezcas. No estás creciendo en mi iglesia, no hay problema, no hay problema. Creo que también yo como viví esta transición de iglesia católica a iglesia cristiana, es como, no te vas a condenar, no te vas a condenar, pero sí tienes que tener presente a dónde te manda Dios, tu corazón a dónde va y a quién le estás sirviendo, porque no le estás sirviendo al sacerdote, no le estás sirviendo al pastor, le estás sirviendo a Dios. Y a donde te lleve tu corazón, ahí ve. Y dile a Dios, Dios, es aquí donde quieres que sirva, es aquí donde quieres que crezca. Y si es ahí, plántate, pero plántate, echa raíz. Y cuando Dios te diga, tienes que moverte, te mueves. Pero mientras tanto, donde te esté plantando Dios, ahí quédate, da frutos. Y honra a tus pastores, el nuevo, el viejo, el anteviejo, al quien tú quieras honrar, honralos. A mí algo que me pasó mucho también es que un sacerdote también así me trató súper mal, pero al final de cuentas honro a ese sacerdote porque ese sacerdote me hizo ser la persona y la líder que soy ahora. Honro a mi pastor anterior porque esa persona me hizo ser lo que soy ahora. Entonces, y porque estoy aquí hablando a lo mejor burradas para muchos, a lo mejor estoy hablando lo que sea, pero estamos abriendo este espacio para ustedes. Y pues bueno, Juli, Marcelo, bienvenido. Muchísimas Gracias. 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 Ay, Aguas, se me hija. Cuidado. estoy muy emocionada. No es cierto. Pero muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, líder, pastor, iglesia. Abran los oídos a lo que Dios quiere de ustedes. Abran los oídos porque la gente se nos está yendo, se nos está escapando de las manos. Entonces, en lugar de acercarlos, estamos alejando.
somos hermanos, adoramos a Dios, juntos como hermanos. ¿Cómo es esa canción? ¿Miembros de una iglesia? No, la otra, la que canta Ah. Hilson. La chida. No me acuerdo. Ya no Y me yo acuerdo. vi aplaude, pero si tú te la sabes, tú cántala en tu casa. Pero bueno, muchísimas gracias, te amamos, recuerda que eres amado, que Dios te ama, que nosotros te amamos así como eres y nos vemos el próximo episodio.